Al siguiente día que yo regreso a la oficina, tenía un montón de correos, de llamadas, era una locura. Le había pagado a Wow, gente que ya ni siquiera trabajaba en la empresa. No había desactivado a los colaboradores inactivos de la organización, así que le pagué a gente que había sido despedida, gente que había renunciado, o oh, sea, fue una wow. locura. Cuando yo me di cuenta de eso, yo me fui para el baño, yo me senté y yo me agarraba la cabeza y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque ni con 1000 años de trabajo yo voy a poder pagar esto. Entonces fue Mm, para mí muy difícil, muy decepcionante, porque yo, según yo, estaba preparada para el reto. Pues, tenemos mm. que tomar decisiones. Recuerdo que en aquel momento yo decía, ¿y si es una estafa? Yo decía, ¿y si llego yo al lugar, al salón, y resulta que nada más me estafaron? Pero tomé el riesgo. Hay que tomar riesgos. No importa lo que hay después de esa cortina. Lo más importante es que usted tomó el riesgo, se accionó. Bienvenidos a Encontraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren en Encontraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando, compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ti. Yo soy Mariale y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Momentos en la vida donde no necesitas más información, necesitas tomar una decisión. Porque no siempre el problema es que no sabes qué hacer. Muchas veces el problema es que ya lo sabes, sin embargo, no lo estás ejecutando. Es el motor acción lo que está faltando. Es ahí donde comienza el autoliderazgo, no cuando todo está claro, sino cuando decides hacerte responsable de lo que sabes y avanzar con lo que tienes. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, un espacio donde generamos conversaciones que invitan a observar con más claridad lo que vivimos, a cuestionar lo que damos por hecho y tomar decisiones con mayor intención, tanto en lo personal como en lo profesional. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos abrir conversaciones, mesas de discusión que permitan pensar distinto y reconocer los propios procesos y avanzar con coherencia. Hoy me acompaña finalmente Fabiola Murillo, estratega en liderazgo y desarrollo organizacional, administradora y máster en gestión estratégica del capital humano. Fabiola es presidenta de la Asociación Internacional de Coaching Speaker y ha dedicado su trabajo a acompañar a profesionales y organizaciones a convertir su conocimiento en propuestas claras, sostenibles y con dirección. Hoy vamos a conversar sobre liderazgo, influencia, decisión, acción, todas esas palabras que están muy en tendencia actualmente y que hoy precisamente vamos a aterrizar para que para cada uno de ustedes tenga sentido. Bienvenida, Fabiola, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y muy contenta de estar en este espacio que pretende enriquecer, ¿no? Y que lleva esos programas a cada uno de ustedes, esa pasión tan hermosa que compartes, mi querida Mariale. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por aceptar la invitación y pensar que este espacio, este proyecto puede ser puente para transmitir eso que en este momento te parece valioso y que se ha convertido en tu contenido de valor. Yo encantada de recibirte y no puedo faltar una pregunta que inicia todos mis episodios, desde el episodio 1 hasta el día de hoy, en esta tercera temporada, donde adicional a nombrar todas aquellas cosas que has hecho y que evidentemente te han formado, queremos saber quién eres con todas esas experiencias que traes. ¿Quién es Fabiola? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los no negociables? ¿Qué la define como persona más allá de lo que hace? Bueno, qué pregunta más hermosa y es una excelente forma de iniciar. Pues yo soy una mujer que ha decidido creer
y creer no solamente en lo que hay depositado en mí, en ese llamado, sino también en alguna ocasión dije creer en aquellos que ni siquiera creen en sí mismos, Mm. porque a veces es lo que estamos necesitando, que alguien crea en nosotros y que nos apoye, nos pegue ese empujón, como decimos acá en Costa Rica. Así que soy una mujer apasionada por el liderazgo y también por impulsar a personas, no solo mujeres, sino personas que también tienen un llamado, tienen un talento, pero que de pronto necesita que alguien los agarre de la mano. Entonces, podría resumirlo una mujer apasionada, apasionada por el servicio, apasionada por el liderazgo y apasionada por el impulso hacia los demás. ¿Qué pasó con Fabiola para que el día de hoy tenga tan claro quién es? ¿Cómo supo qué significaba para ella la palabra liderazgo? Yo la defino más como influencia, como para despegarlo un poco del concepto organizacional. Eh, ¿En qué momento Fabiola supo que eso que estaba haciendo en su trabajo como persona se estaba llamando liderazgo o autoliderazgo? ¿Cuándo tuviste clara estas definiciones? Mariali, fue muy interesante porque hay un debate, ¿no? De que si el líder nace o se hace. Y yo he concluido en mi experiencia que el liderazgo se elige conscientemente. Y yo desde pequeña crecí viendo a mi papá como líder y a mi mamá como líder también, en un ámbito más eclesiástico. Entonces, ver esas situaciones que se enfrentaban, ¿no? Ayudar a familias que siempre estaban al servicio de las personas, aun cuando quizá también había necesidad dentro de casa. Entonces, a mí como que me fue despertando el que yo había nacido para servir, yo había nacido para dejar un legado en el mundo. Yo entendí desde muy chiquita que yo no nací solo por un accidente, yo tenía un propósito, una identidad. Y sin saber desde pequeña ya me tocaba liderar en muchas decisiones. Yo salí de mi casa muy pequeña, muy adolescente, tenía 15 años y vivía en una zona muy rural. Entonces no había oportunidades de crecimiento académico y en aquel momento se me da la oportunidad de irme a estudiar a un colegio más profesional, de muchos estudiantes, más en una zona ya ciudad, ¿verdad? Entonces en ese momento yo salgo de mi casa y me toca a mí empezar literalmente a liderar mis decisiones propias. En aquel momento yo ya no podía llamar a mamá y decirle que me solucionara y tampoco quería hacerlo porque yo decía, yo no quiero cargarlos. Entonces empecé a desarrollar habilidades de resolución de conflictos, de liderazgo y también me daba cuenta que era inspiración para otras personas. Cuando era muy chica, yo estaba involucrada ya en el liderazgo de personas y lideraba con 15, 17 años a personas adultas. Entonces eso despertó en mí una pasión de que como yo tan pequeña podía inspirar a muchos y abrir camino, pero siempre desde la plataforma amor y servicio. Entonces desde muy pequeña, el crecer en esta familia, el tomar decisiones muy jovencita y el autoliderarme fue lo que me fue enamorando de todo este proceso. Comprendo que cuando hablas de observar a tus padres, ellos ejercían su influencia desde la parte del servicio en el área religiosa y eso te brindó a ti un concepto, abro el libro de la portada que dice liderazgo y adentro consigo esto, y está la imagen de papá y mamá ejerciendo lo que ellos solían hacer. Pero hubo un momento, porque si no hubieses continuado tú haciendo lo mismo de la misma manera, en el mismo ambiente y no te hubieses expandido. Hay un momento en que Fabiola vuelve a abrir ese libro y ese libro está lleno de otras maneras de influir o de ejercer el liderazgo, un poco diferente a mamá o papá, pero quizás con esa fundación del servicio y el amor por lo demás, ¿no? Porque comprendo que dentro de ese liderazgo que ejercían tus padres había una carencia había carencia en ellos, hablo material, no hablo emocional Ujú. o psicológica, sino una carencia material, sin embargo, había la convicción de dar a otros y como recompensa eso se iba a retribuir, es lo que asumo, asimilo en este momento. Entonces, cuando Fabiola decide que ese libro que ella estaba abriendo iba a tener adentro algo diferente, y se te tocara decir hoy qué es eso que ese libro tiene adentro, cómo las personas podían identificar que se están autoliderando, qué hay adentro de eso. Qué lindo. Así es, bueno, yo creo que llega un momento, como bien lo dices, que ya nos toca abrir nuestro propio libro, ¿no? El libro ya de quién soy yo, cómo hago esto. Y cuando nosotros abrimos nuestro propio libro,
a pesar de situaciones que hemos pasado y tomamos la decisión de creer en el potencial que hay en cada uno de nosotros, pasan cosas maravillosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles que yo sé que todos enfrentamos y normalmente en un punto de quiebre es donde revolucionamos, nacen pasiones, nacen decisiones. Todo es un tema de perspectiva de cómo lo vemos. Pero yo personalmente, cuando descubro que en mí había un talento de convocatoria, un talento para inspirar a otros, que cada vez que yo abría mi boca de alguna manera movía a personas en un sentido positivo, yo dije, ¿qué voy a hacer yo con estos talentos y estas habilidades? Y cada uno de nosotros tenemos habilidades, tenemos talentos y eso lo resumo, bueno, a un propósito. Cuando creemos que nosotros hay un propósito y aunque no conozcamos el camino para Ujú, llegar al propósito, tomamos la decisión de accionarnos, ahí las cosas empiezan a cambiar. Yo tomé la decisión de accionarme, de poner mis habilidades al servicio de los demás y empezar a abrirme camino en el servicio, desde el servicio. Es decir, si Fabiola tiene esta habilidad para motivar a una persona que quizás no sabe por qué rumbo ir y le puedo aportar y podemos caminar juntos, cuando yo doy, yo recibo más en expansión. Entonces, por eso te hablaba del servicio, que no solo lo vi en mis papás, porque en muchas ocasiones, como se lo contaba a una persona, en muchas ocasiones a mí y a mi hermana nos tocó dormirnos en las bancas mientras ellos terminaban de atender a una familia que estaba en necesidad, o esperar nosotros a comer de últimas, si sobraba, mientras le dábamos a otras personas que estaban en necesidad. Pero cuando entendemos que cuando nosotros damos, recibimos más de lo que damos, porque dando es que recibimos, y ponemos nuestro liderazgo al servicio de los demás, hay expansión. Entonces, para mí fue abrir la portada de Fabiola, darme cuenta que en mí habían talentos, habilidades, descubrirlos y empezar a trabajar en pro de ellos para ponerlo al servicio de los demás. Ahí me enamoré del liderazgo y me di cuenta que sí se puede impactar la vida de los demás. En alguna ocasión empecé a ver que tenía habilidades de comunicarme. Y recuerdo que me empezó a apasionar mucho grabarme videos compartiendo cosas que me pasaban que tal vez le podían servir a otras personas. Y recibí un mensaje de una muchacha que me dijo, sabes, estaba en una depresión tan profunda y había pasado por mi mente ganas de quitarme la vida y vi tu video y me siento diferente. Algo en mí se encendió. Mira, y yo estaba muy jovencita para entonces. Entonces esa reafirmación, yo dije, pues en aquel momento no lo tenía tan claro, pero yo dije, wow, algo tan sencillo impactó la vida de una persona a este nivel. Así que agarré mucha fuerza y dije, lo que sea que tenga yo en mis manos y la habilidad que yo tenga, la quiero poner al servicio de las demás personas. Y empecé a reforzar aquellas habilidades que podían ser de impulso para los demás. Pero creo que ese fue el momento de abrir mi libro y decir, aquí estoy. ¿Hubo algún momento, y creo que lo pude escuchar en alguna otra entrevista, donde Fabiola dejó de ser Fabiola y se convirtió en roles, en hacer cosas, en cumplir objetivos, ¿no? Que no necesariamente estaban alineados a lo que tú en este momento ya tienes claro querías hacer? Y si bien estabas muy activa profesionalmente, también puedo dibujar ese mismo escenario para una persona que es activa profesionalmente como madre, por ejemplo, o que es muy activa profesionalmente cuidando a sus padres, que ya está muy adulto, donde tienes una aparente cesantía, donde no estás Ujú. ejerciendo nada en particular. Y logras como que la autoestima se baja, como que ya no soy tan buena como pensé, como que ha pasado el tiempo y lo perdí porque me dediqué a alguna otra cosa. O cuando realmente consigues eso que te enciende, dices, pero ya para qué, es muy tarde. Así. Esos comentarios los he visto mucho, incluso fui protagonista de eso hace 2 años, donde pensé que no tenía más nada que hacer. Entonces, estando en ese estado de ánimo, en ese estado emocional, donde con una autoestima muy baja es muy fuerte reconocer para qué eres buena, donde tienes que esperar que alguien te lo diga y no todas las personas que te rodean o el contexto que te acompaña está dispuesto a reconocer. Entonces, ¿qué le podrías decir a esas personas que, y puedes contar tu historia, creo que fue un momento en el trabajo donde te diste cuenta que algo estaba diferente, que tenías que hacer algún cambio? Entonces, ¿cómo lució para Fabiola ese momento antes y después, donde te volviste a encontrar con lo que realmente te gustaba, como para que las personas se puedan identificar independientemente del área donde estés o el rol que estás desempeñando, si hay algo? Y hoy justo estaba conversando con una persona muy joven y me dijo, de niña yo era muy soñadora
Ujú. Estoy hablando que yo le llevo como 20 años a esta persona. Yo le digo, de niña, wow, yo me siento niña todavía, con 20 años más que tú. De niña era muy soñadora, soñaba con esto y esto. Yo le digo, ¿y qué pasó? No sé. Y yo le dije, llega a tu casa y empieza a escribir todo eso que soñaste. Y te aseguro Sí, que te vas a dar cuenta que tienes todos los recursos que necesitas para volver a soñar. Entonces, qué lindo. ¿qué le podrías decir a estas personas que nos acompañan según tu experiencia? Maravilloso. Y llegar a ese encuentro, ¿no? A ese choque con nosotros mismos es Mm, importante porque tarde o temprano nos llega. Si en nosotros se encendió un sueño, yo siempre digo esto, cada sueño que nosotros tenemos no es nuestro necesariamente o no inició desde mí, fue porque primero nació en el corazón de Dios. Entonces, cuando yo digo, tengo un sueño, yo es mío en este momento, pero ya había nacido en el corazón de Dios y Él lo pone en mí para yo mm, llevarlo a la acción, porque los planes de Dios para nuestra vida son de bien, son de abundancia, a fin de que tengamos un final alegre, un final feliz. Entonces, cuando yo me perdí, porque desde chiquita yo ya estaba trabajando en la parte de liderazgo, recuerdo que estaba en la parte de los jóvenes y ya desde niña yo ya era un referente en la sociedad en la parte de liderazgo. Así que ya tenía yo que cuidar cómo vestía, ya yo tenía que cuidar cómo hablaba, ya, y empecé a perder mi esencia. Ya yo no mm, estaba disfrutando lo que hacía porque tenía que cumplir un mm, rol, porque en la calle quien me veía me observaba y de pronto me empezó como a idolatrar. Ay, tengo que hacer lo que hace Fai, porque mire qué talento tiene esa chiquilla para mover, para convocar. Y llegó un momento que eso para mí fue de mucho peso y recuerdo que muy angustiada con eso, pero ya a los 17 años yo literalmente le dije a Dios, ¿sabe qué? Hagamos un trato. De ahora en adelante vamos a poner una cesantía, yo aquí, stop, voy a vivir lo que haga y lo que yo disfrute lo que haga, que si voy a trabajar la parte de liderazgo, que sea porque lo amo, no por quedarle bien a alguien, no por vivir de mm, apariencias. Eso fue muy joven. Entonces aprendí también a disfrutar lo que hacía desde mi plataforma, desde mis sueños, no desde la apariencia. Pero por allá, pues ya cuando crezco y seguía haciendo lo que hacía, inspirar a las personas, hacer videos, hacer eventos y demás, en algún momento pues me toca la vida seria, ¿no? Que ya me toca cambiar de rol, irme a un trabajo donde a mí me tocó responsabilizarme completamente de la empresa y yo me perdí. Me enfoqué tanto, tanto, tanto en resultados, en expansión, en el dinero, que me perdí. Así que yo me levantaba con aquella hambre de lograr resultados, de mejorar áreas y lo logré. A los 3 años yo ya había duplicado los ingresos, ya yo estaba literalmente en un tope donde no me sentía retada. Me di cuenta que era muy buena lo que hacía porque era muy apasionada, pero ¿qué había pasado con el sueño de Fabiola? ¿Qué había pasado con la parte de transformar, de inspirar a otros, de impulsar a otras personas? Lo había perdido. Y en un viaje a Colombia, cuando venía de regreso en el avión, empecé a ver fotos mías. Y cuando estaba viendo las fotos, me encuentro una donde me veo sumamente descuidada, en sobrepeso, era otra, yo no me reconocía y viendo esa foto yo dije, ¿quién es esta? Y cuando empecé a compararme con hacía 2 años atrás, yo no era yo no tenía el brillo en mis ojos, yo no estaba haciendo lo que amaba, lo que me apasionaba porque había tomado un rol que me tocó tomar y me había perdido de mis pasiones y mis sueños. Y eso me confrontó muchísimo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Regresando a Costa Rica, tomé decisiones y aquí viene esta parte. Todos queremos de pronto estar en un lugar, en una aspiración, pero a veces no queremos también mm, hacer el sacrificio que hay que hacer para llegar ahí. Y las decisiones se deben tomar con la mente y el corazón en concordancia, o sea, deben estar en acuerdo, porque si no, solamente es emoción. Y una emoción sin acción es frustración. Y recuerdo que esa vez yo dije, no, o sea, tomo decisiones porque yo no voy a permitir que la vida se me vaya sin hacer lo que me apasiona hacer. Llegué a Costa Rica y sabía que habían tres pilares en mi vida que había descuidado, la parte emocional, espiritual y física. Así que empecé a trabajar en ellos. mm, Me metí al gimnasio llegando a Costa Rica. Al siguiente día había sacado una cita con la nutricionista y con la psicóloga. Y empecé ese momento porque yo dije, no puedo permitir que se me apague la vida simple y sencillamente porque estoy cumpliendo un rol. ¿Y qué onda con mis sueños? ¿Qué pasa con aquella chica que quería inspirar a otros, que quería ver mujeres felices, que quería ver a personas que se levantaran, ¿no? Y tomé la decisión y el cambio fue hermoso, fue rotundo, pero en resumen yo le podría decir a las personas, tenemos que tomar decisiones conscientes, firmes, no es fácil. Yo recuerdo lo que era de pronto salir con mis amigos y que se pidieran una hamburguesa deliciosa con papas y yo pedirme la ensalada César y que uno de ellos me dijeran, Fabi, ¿cómo hace? Yo no podría.
pero yo había tomado una decisión y mi decisión era no traicionar aquel sueño, aquel anhelo que Dios ya había puesto en mi corazón. Y empezaba también a escribir, ahora que usted mencionaba lo de escribir, y déjame decirte que hay un poder tremendo en escribir nuestros Mm. sueños, nuestros anhelos. Hay un poder tremendo porque eso se enlaza también con una parte de nuestro cerebro y nos acomoda en el camino para ver esas oportunidades. Y cuando yo me encontré esa libreta donde había escrito todo lo que yo soñaba, había muchos que ya se habían cumplido desde el 2019 ahora. Y casualmente escribí el año pasado que quería hacer una actividad en Panamá, un congreso, y ayer o antier que estuve acomodando la biblioteca lo vi y me reí porque yo dije, mire, recientemente estuvimos en Panamá haciendo el primer Congreso Internacional de Mujeres Inquebrantables en Panamá y fue hermoso. Y volví a sonreír diciendo, cuando eres fiel a tus sueños, Mm. cuando eres fiel a tus anhelos, ¿por qué nos vamos a traicionar nosotras mismas o nosotros mismos? Es que no tiene sentido. Tenemos que agarrarlos, hacerlos nuestros, porque no hay absolutamente nada que no podamos nosotros lograr si creemos firmemente, somos disciplinados y empezamos a accionarnos. La parte de la acción es tan importante. Yo me hice una frase a mí misma y me la escribía cada vez que tenía un gran sueño y tenía de pronto pues miedo de que no se cumpliera. Yo me dije, si Franklin Chan fue a la luna, ¿por qué yo no? Si Franklin Chan fue a la luna, ¿por qué yo no? Entonces, siempre que de pronto siento miedo, mi querido Franklin Chan, Tico, por cierto, un hombre admirable para nosotros, un héroe, de inspiración para mí, mira, porque yo digo, si él pisó la luna, ¿por qué yo no? Y no hablo de que quiero ir a la luna, sino de que quiero lograr cada uno de mis sueños. ¿Y por qué yo no? Claro que se puede. Entonces es ser fiel a nuestros anhelos, a nuestros sueños, a nuestro llamado, a nuestro propósito y sobre todo a accionarnos, aunque estemos muertos de miedo, a accionarnos. Siento que tiene que haber como un preámbulo. Hace unos días tuve la oportunidad de dar una charla para unas mujeres y las preguntas que surgían eran desde un estado que ya tú sabes que existe, que es el ver en otros lo que no te permiten hacerse, no hacerte responsable, sino víctima de la situación. Sí, Y poder dar una respuesta o sea, hay que ser como muy sensitivo, o muy sensible para dar una respuesta, muy empático, donde aún no te haga sentir más culpable, sino que entienda que hay una responsabilidad que asumir, que genera una acción un poco más incómoda que responsabilizar a otro de lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay factores que intervienen o que bloquean la acción. Unos son externos, otro es, mira, es que no puedo porque trabajo 8 horas, es que no puedo porque tengo 3 hijos, es que no puedo porque no tengo capital, no tengo dinero, es que no puedo porque no tengo vehículo, es que no puedo, todas las cosas externas, ¿no? Pero también hay como te digo, hay un bloqueo propio donde tú dices, es que todavía no he descubierto para qué soy buena, todavía no sé qué es eso, porque es que a veces lo hacemos tan bien que parece que todo el mundo lo pudiese hacer. ¿No? así es. Entonces, creo que ese preámbulo sería bonito como dibujarlo para que comprenda, mira, no hay nada mal con lo que tú estás sintiendo en este momento. Y eso vuelve, no es que siempre estamos al 100% convencidas de lo que estamos haciendo. No, muchas veces Así volvemos al espacio donde vamos a sentar un ratico a reformular esto porque puede ser que lo que estoy haciendo podría hacerse diferente, mejor, distinto y me puede dar otro resultado. Nosotros no tenemos un camino recto, no tenemos el camino descubierto, yo todas las luces encendidas. Hay muchas veces que nos toca sentarnos y decir, yo estoy convencida que dónde quiero llegar, pero no necesariamente el camino que estoy tomando ahorita sea el más adecuado. Quizá ya estoy en una zona de confort pensando que cómo me reto. Entonces tiene que haber como una disposición a querer ver las cosas diferentes y empezar a apuntar. Eso de escribir, de verdad que es fundamental. Si tú empiezas a apuntar cuántas veces me digo que no puedo vas a ujú. empezar a darte cuenta. Y es cuando tú dices, son las decisiones conscientes. O sea, es líder porque tú lo decides, por elección. ¿Cuáles son los bloqueos? Tú que te ha tocado conversar con mujeres, emprendedores, ¿cuáles son esos bloqueos internos propios que te hacen pensar que una mujer no podría hacer algún cambio? Porque uno sabe lo que tiene que hacer. El problema es que no lo termina haciendo. Mira, el primero y el que todas conocemos y el que yo he vivido, el miedo y el miedo al que dirán. O sea, son como el principal que la mayoría nos topamos de frente. El miedo a que fracase, el miedo
a que si lo lanzo y nadie se apunta, el miedo a que, al qué van a decir de mí, que estoy loca, que ahora me creo influencer, que qué me pasa, que ahora me ando creyendo que. Entonces, son los principales. Luego, el que no tengo carro, el que no tengo los recursos, esas son excusas que nosotros mismos nos decimos para poder tapar el miedo, para poder justificar el que tengo que levantarme con acción. Y todo lo hemos vivido. Yo tuve muchas excusas, yo sé mucho y nos sobran, pero cuando realmente nosotros tenemos hambre, porque una cosa es tener ganas de comernos algo, pero otra cosa es tener hambre. Cuando usted llega a Mm, un punto donde usted dice, al final de mi vida, lo que está es la muerte, ¿qué, qué sentido tiene que yo nada más viva para al final morir? Y cuando yo me hacía esas preguntas, yo decía, yo no nací para nada más vivir reaccionando a la vida. O sea, yo nací con un propósito. Cuando usted y yo entendemos que tenemos un mm, propósito y que el propósito nace de tres características que yo digo mucho. El primero, nace primero en el corazón de Dios. Eso es lo primero. El número dos, activa en nosotros obediencia a ese llamado. Y el número tres, siempre está dirigido a dejar algo bueno en las demás personas, es decir, a bendecir a otros. Entonces, cuando yo entiendo mi propósito, o cuando hablamos del Ikigai, por ejemplo, que algunos han escuchado por ahí, esto es de qué es lo mío, que usted me lo decía ahorita, y a veces estamos en eso de, ¿y en qué soy buena? mm, El agarrar un lápiz, meditar, sentarme y decir, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué me apasiona a mí? ¿En qué soy buena? ¿En qué siento placer? ¿Me gusta coser? ¿Me gusta hablar? ¿Me gusta cantar? ¿En qué siento placer? Porque eso que a ti te da placer y te enciende, ese puede ser tu propósito. En todo lo que nosotros hacemos hay propósito. Desde mi profesión, desde que si soy maestra, desde que si soy psicóloga, si usted liga lo que usted hace o lo que usted es buena o bueno a un propósito, a impactar a otros, usted encuentra placer, deleite, y cuando te das cuenta estás transformando tu generación, tu metro cuadrado, tu país, el mundo entero. Solo necesitamos encontrarle sentido a lo que hacemos. Pero siempre el miedo, al que dirán, siempre el miedo a accionarnos. No sabes, yo recibí hace poco una llamada de una hermosa mujer y me dijo, sé el talento que tengo muchísimo conocimiento, pero tengo miedo de accionarme, tengo miedo. Y le bastó solamente que yo le dijera, pues vamos de la mano, vamos a hacer un evento, vamos juntas. Fue fuego. Esa mujer la rompió, hizo cosas que a mí me impresionaron y yo dije, ¿cómo es posible que esta mujer con tanto talento me dijera a mí que no podía hacer algo y que tenía miedo? Entonces, a veces lo que ocupamos es simple y sencillamente accionarnos. No tenemos que ser perfectas. Acciones imperfectas. El fracaso en nuestra escuela. Y si estamos ahí, caemos y fracasamos, eso no nos identifica como fracasadas o como fracasados. Al contrario, nos genera fuerza, combustible para decir, ok, ya sé que no tengo que hacer y voy a volverlo a intentar. Pero es atrapar ese anhelo, atrapar ese sueño, empezar a trabajar por él, aunque estemos, digo yo siempre, muertos de miedo. El miedo siempre va a estar, pero accionarnos. Recuerdo, Mariele, que en algún momento yo no grababa mis videos porque me daba vergüenza a que el muchacho del barrio, que siempre hacía chistes y burlas de todo, se burlara de mí. Ese era mi mayor miedo, porque cuando yo iba al lugar donde él trabajaba, él siempre estaba haciendo burlas de otras personas. Entonces yo decía, seguro así se burla de mí. Empecé como a generarme en mi mm. mente como así se van a burlar de mí cuando yo empiece a hacer un video, cuando yo grabe algo, cuando yo lance algo. Y cada vez que iba a grabar un video y lo iba a lanzar, lo borraba, porque yo decía, no, y ya me imaginaba el escenario de ellos burlándose de mí. Qué cosas tan ingenuas o tan tontas que quizá uno diría, ¿cómo eso te está frenando en tu propósito? Pero un día decidí agarrar valor y hacerlo y lanzarlo. Y cada vez que siento mi yo impostor diciéndome, alguien se va a burlar de ti, ¿esto qué pensará tal persona si lo ve? Esa vocecita que está ahí diciéndonos, ¿y qué va a pensar mamá? ¿Y qué va a pensar papá? Y si te juzga tal persona, ¿tú que esa vocecita que está ahí, tenemos que transformarla, agarrarla y decirle, espérate, mira cómo lo hago. Y ¡tas! Lanzas el video. Y así empecé a hacerlo. Y cuando me di cuenta, eran más las personas que estaban siendo tocadas o movidas a la acción o a algo hermoso que las que se estaban burlando de nosotros. Así que la forma de vencer esos miedos es accionándonos. Y en el camino nos vamos perfeccionando. Sí, definitivamente se dice mucho y cuando uno lo
es testigo de eso, es protagonista de eso, se da cuenta el significado que tiene. La práctica hace la perfección. Y no hablamos de que realmente vas a llegar a un nivel de perfección, sino que el hacer las prácticas o el atreverte a hacer las cosas es el que va a marcarte a ti el camino de los cambios, las transformaciones y las nuevas decisiones que tienes que hacer. Ese espacio del miedo, de la forma que yo le he atacado, yo soy muy amiga de las preguntas y era muy enemiga de ellas, muy joven, no me gustaba que me preguntaran. Y ahora, ahora me autopregunto todo el tiempo. Entonces, me dice, es que tengo miedo. Yo le decía, cuando te llegue el pensamiento, tengo miedo, la siguiente pregunta que te vas a hacer inmediatamente es, ¿qué me está dando miedo? ¿Qué es Ujú. eso que te está dando miedo? Entonces tú respondes, bueno, me está dando miedo eso que tú comentas, es que no sé qué va a decir las personas, es que no sé si me van a juzgar, no sé si se van a burlar de mí, si alguien me va a dejar hablar. La siguiente pregunta que te vas a hacer es, ¿y qué pasa si eso no pasa? ¿Qué pasa si eso no pasa? Y si la pregunta es, la respuesta es, mira, es que me da miedo porque nunca lo he hecho. Entonces, el miedo no es realmente miedo, es la ausencia de recursos. Entonces, bueno, Así. ahora, ¿qué necesito en este momento para que esto que yo no sé hacer, ahora lo sepa hacer? Ah, no, menos que necesito es ver un video de YouTube o un curso de, no sé, de peluquería porque quiero aprender a cortar cabello. Entonces, no tienes miedo a hacer peluquería. Tienes miedo porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, ¿qué necesito? Es lo que me ha llevado a mí a mermar el miedo, a disiparlo, a diluirlo un poco. Ok, ¿qué es esto que me... Generalmente el miedo es la carencia de algo. Así Hay es. algo que no tengo o que pienso que no tengo, que es lo que me está generando el miedo. Lo otro que me pareció súper importante es que diste el ejemplo, mira, te gusta cocinar, te gusta coser, te gusta cantar, te gusta, porque tendemos a ver que el liderazgo, la influencia está en grandes magnitudes y grandes escenarios. Entonces tú le dices a una persona, no, lo que pasa es que yo cocino, en esa charla que tuve, conseguí una señora que me dijo, estoy escribiendo mi primer libro, porque mis vecinos y mi familia me empezaron a decir que yo cocinaba muy bien. Ay, Se qué la bello. creyó, se la creyó. Ujú. Entonces dijo, al principio dijo, bueno, voy a hacer un libro de recetas. Y después dijo, bueno, ¿por qué no hago un libro? Cuando me empezó a contar cómo estaba construyendo su libro, se me vieron un millón de ideas y nos sentamos a conversar. Y le dije, esto puede ser más que un libro de recetas. Cuenta tu historia a través de este Claro. libro de la comida. Entonces, ella consiguió un propósito allí que también Así es. le quería decir, o sea, el propósito no es que es toda la vida, hay micro propósitos Mm. que van alimentando uno mayor, pero siempre y cuando, como comentabas tú, esto vaya dirigido a servir a otros y que sería capaz de hacerlo si eso no me da nada, pero sirve a Mm. otros. Y a medida que tú sirves a otros y que tú estás convencido que tú estás haciendo no le hace daño a nadie y te hace soltar sonrisas sin darte cuenta, espontáneamente va a venir la inspiración para continuar haciéndolo, ¿no? Entonces, yo pienso que es las razones detrás lo que va a construir y mantener, sostener el propósito que tú tengas. Lo puedes llamar como tú Ay, quieras, propósito, plenitud, como tú le quieras poner el nombre, pero es aterrizadito. Tú eres muy buena cocinando, lo puedes hacer. No tiene que ser algo a magnitud. Yo una vez le dije a un amigo, le dije, ¿qué tal si mi propósito es darle propósito a mis hijos? qué lindo eso. No necesariamente yo tengo que salir, sino ¿qué tal si soy yo la proveedora de una posibilidad de que mis hijos descubran su propio propósito? Porque Ujú. yo, a mí me ha costado tanto que de repente tengo buenas herramientas para ellos. Qué Y me lindo. hice amiga de ese concepto, porque yo hasta hace poco pensé que un gran propósito era que tenía que irme a África a salvar a los niños, Ajá, muchas ¿sabes? personas creen eso. ¿Sabes? Sí, yo estaba encerrada porque yo decía, ¿cómo no puede ser que yo sé que eso está pasando y yo no hago nada? Pero también lo recalcaste y lo digo mucho en el trabajo, trabaja en tu metro cuadrado. No trates de Así es. abarcar tanto en tu espacio tan pequeño que puedo hacer yo diferente, eso va a ser un eco, la gente se va a dar cuenta. Y si el efecto es bueno, la gente lo va a replicar. Creo que es Así una es. manera sabia de extender tu propósito, o como quieran llamarlo. Fabiola, ¿te has dedicado o has conservado durante toda la entrevista y en todas las que he podido ver la palabra liderazgo? Y lo has trabajado de manera personal y también a manera de emprendedores y organizaciones. Desde tu punto de vista, ¿qué consideras que son las características fundamentales de un liderazgo desde el punto de vista que independientemente del cargo, la influencia sea positiva para el equipo de trabajo?
eso es maravilloso. Y ya cuando hablamos de liderazgo, uf, hay demasiado que hablar, ¿no? Esto es enorme porque hay de todo tipo de liderazgo, que organizacional, que bueno, de todo tipo. Pero para mí, número uno, y el que yo podría llamar así estrella, es la congruencia. Mm, ¿Por qué? Porque al final, al cabo, la congruencia que tengo yo con lo que digo y vivo y hago es lo que genera influencia. mm, Entonces, hoy en día, el liderazgo en cualquier área que sea en la empresa, que sea en mi grupo de lo que sea que vos hagas, siempre es necesario la congruencia, porque hay muchas personas que hoy se autodenominan líderes, pero no generan influencia porque lo que dicen, hacen y viven es contrario. Entonces, híjole, eh, se ha como venido abajo mucho, ¿no? El término, lo hemos mm, ensuciado muchas mm, veces, pero el verdadero liderazgo, sí o sí, tiene que generar influencia a raíz de la congruencia, de que lo que yo diga influya en los mm, demás, les inspire, pero a raíz de mi ejemplo. Y por supuesto vienen muchas mm, cosas más de camino, esa disciplina, porque también tenemos que nosotros autoliderarnos. Van a haber momentos en que no vamos a querer levantarnos de la cama, van a haber momentos en que ya no quiero seguir mi propósito porque es cansado, pero algo que nos caracteriza y lo dice mucho un amigo por ahí, él dice, bueno, los líderes siempre estamos resolviendo problemas y cuando no los inventamos para resolverlos, porque hay un deseo en nosotros de querer generar un impacto, de querer generar un cambio en lo que sea que hagamos, como yo lo decía, llámese propósito, acción. Siempre vamos a estar ahí buscando alguna manera de cómo influir, de cómo impactar, de cómo transformar, pero por siempre debemos tener en cuenta que es desde acá hacia allá. O sea, primero hay que empezar por mm. mí. Número uno, creyéndomela, creyendo que hay un llamado, creyendo en que tengo las habilidades, trabajándolas también para ser mejor cada día, accionándonos, impactándonos, pero sobre todo siendo congruentes. La congruencia es lo que genera influencia. Un liderazgo sin congruencia, o sea, no es liderazgo. Entonces, creo que es la principal, mi querida Mari. Sí, y es algo que sostiene. Para mí es fundamental que tiene mucho que ver con la congruencia, porque para yo saber si estoy siendo congruente tengo que tener valores claros. ¿Cuáles son los valores que me sostienen? ¿Qué pasaría? ¿En qué punto soy negociable y qué no? Porque eso va a llevar mi conducta a otro nivel. Si yo no sé a qué le puedo decir que no, a qué le puedo decir que sí, de qué realmente me quiero acompañar, con qué entornos me quiero rodear, si yo no tengo eso claro, es muy difícil que yo sepa, si yo no tengo eso claro en mí y cuáles son los valores que me sostienen, yo no puedo saber en qué punto estoy siendo congruente, o sea, en qué punto esto, y yo sé que eso está muy cuestionado porque en el área organizacional se ve muchísimo, porque hay mucho cumplimiento de objetivos, metas, métricas, ¿sabes? Entonces, no necesariamente lo que te exigen que hagas y al costo que te lo piden hacer está alineado con quién eres y la congruencia, sino que muchas veces lo que me toca hacer y bueno, por eso me pagan y lo hago. Pero creo que eso son circunstancias, porque si yo escucho una persona, por ejemplo, que me pasó hace poco, no, yo me dedico a tal cosa, pero si a mí me pagan por esta otra, también la hago. Eso a mí me dejó muy claro en ese momento y dije, bueno, realmente tú no estás haciendo lo que te gusta hacer, sino en lo que te paguen tú eres capaz de hacerlo. Entonces, son valores distintos. Entonces yo le decía a las personas, mira, define cuáles son sus valores y para eso es individual. Eso es para cada quien lo que le parezca mejor. Por ejemplo, si a ti te parece mejor, si tu valor fundamental es la finanza y tú tienes que ganar dinero obligatoriamente, tú pones eso como primero y tu toma de decisiones va a estar basada en cuánto te pagan. Y no necesariamente si lo que vas a hacer está alineado o no con lo que tú haces o está un poquito fuera o no. Si tu función es el posicionamiento, entonces, bueno, lo primero que tú vas a hacer es aceptar donde te inviten, siempre y cuando se te dé nivel. No necesariamente te importa cuánto te paguen. Entonces son preguntas o respuestas que tienes que ir buscando que van a permitir saber de cuál es tu punto de partida para poder negociar después hacia afuera. Pero y con esto no queremos decirle que es algo que es súper fácil y que esto requiere de tiempo, esto requiere de ensayo y error, así como tú decías, hay que fracasar. Y cuando tú hablas de fracasar, yo también les digo, hay que vivir el duelo de eso, porque ningún fracaso es agradable sino Así. después que fracasé, bueno, ¿qué puedo sacar? Es como hacer experimentos. Yo pienso que los científicos tienen un máster y los deportistas tienen un máster en fracaso, porque para poder sacar un buen experimento tienen que fracasar muchas veces.
Sin duda alguna, yo pienso igual y el fracaso es una escuela y me hace recordar mi primer fracaso organizacional. Yo trabajaba Ajá. en ese momento en las planillas de la empresa. El compañero renunció, así que me tocó a mí tomar el puesto de hacer las planillas de la empresa, una gran empresa. Y me enseñaron, me capacitaron, me formaron y me dijeron, ahora sí, Fabiola, vas sola a hacer las planillas. Y yo vine muy contenta porque yo dije, ya estoy preparada, yo voy a hacer esa planilla, va a ser un éxito. Hice la planilla, ya eran las 5 de la tarde, se pagó la planilla, nadie llamó, nadie dijo nada. Yo dije, wow, o sea, yo me sentí la mejor, la más top en haciendo esas planillas. Al siguiente día que yo regreso a la oficina, tenía un montón de correos, de llamadas, era una locura. Le había pagado a Wow. gente que ya ni siquiera trabajaba en la empresa. No había desactivado a los colaboradores inactivos de la organización, así que le pagué a gente que había sido despedida, gente que había renunciado, o Oh, sea, fue una wow. locura. Cuando yo me di cuenta de eso, yo me fui para el baño, yo me senté y yo me agarraba la cabeza y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque ni con 1000 años de trabajo yo voy a poder pagar esto. Entonces fue Mm, para mí muy difícil, muy decepcionante, porque yo, según yo, estaba preparada para el reto. mm. Habían invertido en mí, capacitándome, y lo arruiné. O sea, lo arruiné y muy mal lo arruiné. Y recuerdo que después de haberme sentado, de haber llorado, de haber vivido el duelo, me pasaron miles de cosas por la mente. Yo decía, y si agarro el bolso y me voy por atrás, y nadie me ve y me desaparezco. Pero yo creo que ahí se mide eso que tú dices, eh, de esos valores, ¿no? De qué hago después de ese fracaso. Perdón, pues es que estaba afectadita la garganta. Pero yo tomé la decisión de ir donde el gerente y decirle, aquí estoy. Bueno, es parte. Sí, está bien. Y el gerente te diste la cara. Sí, sí. Es parte del fracaso quedarme sin voz. Pero sí, fui, hablé con el gerente y le dije, mira, no sé si me va a alcanzar la vida para poder pagar eso, Mm, pero aquí estoy y me comprometo con hacer esto, llamar a las personas. Te cuento que al final logré rescatar todo el dinero, oh, em, wow. lo solucioné, me di cuenta que tenía capacidades para resolver situaciones desde el fracaso. Entonces el fracaso al final nos forma y saca la mejor versión de nosotros. Todo está en nosotros. Si decidimos levantarnos o quedarnos ahí en el fracaso. Sí, yo creo que es fundamental que se lleven como herramienta que, porque yo digo que el fracaso funciona, pero no fracasar adrede, intencional, sino no justificarse detrás de los fracasos todo el tiempo para no volverse, para no buscar la manera de hacerlo bien. ¿Me explico? Es como que no, déjame fracasar porque es que el fracaso es importante, ¿no? Pero la idea es que de cada fracaso aprendas y que eso saca algo mejor, que no es fracasar a propósito, no es intencional, sino si lo que viene es un fracaso es porque hay algo que tienes que medir allí, que no tomaste en cuenta antes, y la única forma de darte cuenta es que no funcione. Esa es la única forma de poderlo hacer válido. No sé si quieres tomar algún poquito de agua o algo. Vieras que después de Semana Santa acá en Costa Rica fue tanto la disfrutada que, bueno, yo creo que todos estamos pasando por un pico ahorita de resfrío, que no nos hemos levantado de ahí, pero bueno, gracias a Dios que estamos acá y eso es lo más importante. Pero sí, mi querida Mariale, yo creo que el liderazgo no solamente es un valor, son muchos valores. Ujú, Cada líder tiene una serie de valores. Yo personalmente tengo algunos que no son negociables para mí. Y pues en este gremio hoy en día nos estamos enfrentando a escenarios que han estado pues, socavados, muy lastimados, personas que buscan visibilidad, plataformas para poder tener esa visibilidad. Pero cuando nosotros tenemos claros nuestros valores, no los negociamos. Y eso genera más impacto, aunque cueste más llegar al objetivo, llegar honestamente, llegar allá con el corazón tranquilo de que lo que has hecho ha dejado un legado positivo. Yo creo que es lo más valioso, el poder inspirar desde la verdad, desde lo puro y desde la buena intención. y eso toma su tiempo, eso toma su proceso, eso toma su espacio donde no vas a ver resultados quizás inmediatamente, no vas a ver resultados, ni siquiera puede ser que ni siquiera veas los resultados. Pero si tú tienes la convicción de que lo que tú estás haciendo es un aporte, ya lo que quieres es darle tiempo al tiempo y tú a medida que ese tiempo va pasando te vas formando para estimular que tu mensaje cada día sea mejor,
pero tiene que haber una convicción propia más allá de la apreciación y la valoración y validación de las personas a través de lo que actualmente se llaman las redes sociales. Si no, imagínate, bueno, yo hubiese cerrado todos mis espacios hace mucho tiempo si hubiese contado solamente con eso, pero hay otras cosas que me inspiran, sobre todo el crecimiento que a mí me aporta, quién estoy convirtiéndome yo cada vez que salgo de una entrevista. Para mí eso es fundamental. Entonces, cuando la base eres tú, la congruencia va a venir porque donde vayas eres la misma persona, ¿no? Y lo que te acompaña y tu mensaje es el mismo, no es estudiado, preparado, eh, eh, hecho con la intención solamente de aquí para afuera, sino estás convencida de lo que estás diciendo. Y eso es lo que yo en este momento defino autoliderazgo, que aun cuando me ha tocado un camino más largo, creo que ha sido de preparación precisamente. Creo que si esto que hago ahorita me hubiese llegado antes, no hubiese estado lista para soportarlo o para sostenerlo, ¿no? Así es Entonces, pasión. Ujú, eh, Es esa pasión, yo creo que eso nos hace diferentes a las personas, como te decía antes, que solo tienen ganas. Una cosa es tener ganas y otra cosa es tener ganas de comerse el mundo, ¿no? De que no importa sí, los obstáculos, voy a seguir dándolo porque sé que hay un llamado, hay un propósito, hay una pasión y quiero hacerlo, quiero dejar un legado, no quiero morirme el día de mañana y decir nada más fue Fabiola. No por un tema de reconocimiento, sino por lo que puedo dejar en los demás. Yo creo que dejamos de existir cuando dejamos de tener un impacto en las demás personas, un propósito de bienestar, de inspiración, desde lo que sea que hagamos, ¿no? Porque hay muchas profesiones, hay muchos liderazgos, hay muchas cosas, pero sobre todo que nuestra principal motivación sea dejar un legado en las personas. creo que es una pregunta fundamental que se podrían llevar el día de hoy. Si mañana no estoy, ¿quién sería para otros? ¿Qué dejo para otros? Empezando por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres. O sea, ¿qué representas tú o qué vas a representar cuando ya no estés? Y de esto no hablo solamente de haber pasado a mejor vida, sino cuando te retiras de un espacio, ¿quién se está Ujú. yendo? O quién creen ellos que fue o qué dejó mientras estando? Son preguntas fuertes que a veces cuesta mucho, prefiero no hacérselas, pero cuando te haces responsable de que sí quieres dejar algo más allá, sobre todo con tus hijos, empiezas a buscar cuál es esa línea que tengo yo entre mi mente, mi corazón y lo que quiero hacer. Y entonces todo empieza como a cobrar sentido. Y como siempre digo, esto tiene que hacerte satisfacción a ti primero. Primero tienes que sentirte bien tú y en qué te estás convirtiendo tú mientras estás haciendo lo que haces para los demás. Me parece a mí fundamental. Fabiola, ¿qué es eso que tú quieres dejarle a las personas? ¿Cuál es ese legado que tú quieres dejar a las personas ya como para cerrar, según tu autoliderazgo, lo que has podido descubrir y esa influencia que quieres ejercer? ¿Qué Fabiola quiere dejar? Yo quiero dejarle al mundo, a las personas que tengan la oportunidad de toparme en la vida afuera, yo después de que baje las gradas, donde sea, que nosotros nacimos con un propósito, aunque no sepamos cuál es, aunque no tengamos claro ahorita, tenemos un llamado y en el camino lo vamos a descubrir. Yo quizá no lo tenía claro tampoco en algún momento, pero cuando decidí tomar acciones imperfectas y accionándonos es como nosotros vamos a ir encontrando ese modelo, encontrando eso que nos gusta, pero sobre todo un llamado a la acción, porque no nacimos para reaccionar a la vida, nacimos para dirigirla, para que nuestras decisiones sean congruentes, para que nuestras decisiones tengan un impacto positivo en las demás personas. El miedo va a estar siempre. Si tú tienes un llamado, un deseo, un anhelo, lo que sea que esté en tu corazón y no lo has activado porque de pronto tienes miedo, porque de pronto el que dirán, porque de pronto no tengo los recursos, siéntate, analiza qué puedes hacer y acciónate, porque la acción yo creo Eso, que o lo simplifico en la fe. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Entonces es un llamado a la acción, es decir, mi sueño lo voy a accionar y cuando empiezo a accionar me empiezo a transformarme, empiezo a descubrirme, empiezo a tener también oportunidades al frente que puedo tomar, que puedo ver y que antes mm, no veía y mi ujú, vida empieza a cambiar. Así que si estás en ese momento, en el límite, en el momento donde dice me he perdido, como yo me perdí en algún momento, como dejé mis sueños, como empecé a vivir el sueño de otra persona y no el mío, hice una pausa y dije, no importa lo que esto signifique, yo voy a tomar la decisión de dar un paso. Y muerta de miedo, tomé el paso de ir a una formación de liderazgo, de speaker, de coach en ese momento.
Y estando ahí, me di cuenta que ese era mi lugar. Entonces tenemos que Mm, descubrirnos, tenemos que tomar decisiones. Recuerdo que en aquel momento yo decía, ¿y si es una estafa? Yo decía, ¿y si llego yo al lugar, al salón, y resulta que nada más me estafaron? Pero tomé el riesgo. Hay que tomar riesgos. No importa lo que hay después de esa cortina. Lo más importante es que usted tomó el riesgo, se accionó. Cuando vas en ese camino y te encuentras ahí, dices, wow. O sea, no sabes la cantidad, Mariana, de personas, de mujeres que me escriben y me dicen, Fabi, tengo un sueño, pero tengo miedo. No sé cómo hacerlo. Hágalo. O sea, hágalo. Y yo les dejo un pequeño reto. Siempre les digo, ok, haz una lista de 15 personas y acciónate. Si lo tuyo es las mujeres, liderazgo de mujeres, haz una lista de 15 personas, invítalas a un té en tu casa. mm, Ay, mm, de camino en ese té que hiciste, mm, ese cafecito eso que compartiste, esa actividad, te despierta. mm, Haz un café en tu casa y muestra tus pinturas, muestra tus libros, muestra lo que sea, acciónate, acciónate, porque la total. acción es lo que nosotros nos va a llevar y nos va a colocar en ese camino. Así que recordemos siempre, no nacimos para reaccionar a la vida. Ay, es que me pasó esto, tengo que reaccionar. No, nacimos para dirigirla, nacimos para accionarnos. Así que sí se puede, abre ese baúl de los recuerdos, saca sus sueños, saca esa libreta donde habías anotado cosas, revísala, revisa y si de pronto ninguno de esos sueños se ha cumplido, arranca otra vez ese Mm, sueño. ¿Y qué voy a hacer hoy que me acerque a este sueño? ¿Qué pasito? Un pasito que yo del día. Uno, levantar el teléfono, ir a tocar una puerta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como lo decías usted antes, como, y sí, mm. accionemos, que ahí detrás de esa puerta hay mucho que podemos recibir. 3 preguntitas para despedirnos. Creo que la primera ya tenemos la respuesta. ¿Qué es más peligroso, no saber o no decidir? No decidir. Más peligroso no decidir definitivamente porque al final al cabo siempre estamos buscando esa validación, ¿no? Y a veces Mm, decimos, tengo mucho conocimiento en esto, pero no tengo el título, entonces mejor no lo hago. no, ujú, Soy experta hablando de duelo porque he pasado por el duelo toda mi vida, pero como no tengo el título, mejor no lo no, no hago, lo porque hago. luego te dicen, ¿y quién es usted? Que no tiene el título. Oh, sí. No, no, no. O sea, vamos a accionarnos, a tomar decisiones. No importa si tenemos el bendito título o no, porque lo vivido, lo recorrido, eso nadie nos lo quita. Y es lo Ujú. único que vamos a levantar la voz para transformar la vida de alguien. Así que vámonos a la acción, que de camino de acciones imperfectas vamos alcanzando la perfección. Así La fue. Fabiola de hace un año no es la de ahora. Así fue Gracias. con los libros. Cada vez que iba a publicar un libro decía, ¿y quién soy yo para hablar de eso? Y si yo no he hecho esto, y si yo no he tenido el cargo tal, y si yo no he manejado tales empresas, ¿cómo podría hablar yo de eso? Al principio me atropellaban esas preguntas y después dije, pues yo tengo algo que decir, y que quizás desde mi tarima casi nadie lo ha dicho porque siempre se habla desde otro tipo de escenario y esta experiencia Así solo la es, tengo yo. así es. Cada Y quien así tiene su salieron, esencia. así Cada salieron. quien tiene- ¿Se puede crecer sin incomodidad real? No, cada músculo para Oh, estirarse lo siento, necesita pero no. romperse. No, vamos a tener que Ya. incomodar, vamos a tener que llorar, vamos a tener que toparnos en el camino con personas, retractores. Eso es necesario, es nuestra lija. Todo depende de nuestra Mm, perspectiva, de la total. actitud con la que nosotros enfrentamos cada situación. Y esa decisión solo usted y yo la podemos tener. ¿Qué actitud voy a tener ante esta situación? ¿Una buena y una mala? Es mi decisión. Yo Mm, tomo lo bueno y desecho lo malo. Cada músculo para crecer necesita romperse. Cuando vamos al gimnasio, hay que así es. romperlo para poder crecer. Entonces vamos a tener que rompernos en el proceso. Ahí se demuestra el carácter que nosotros tenemos. Ujú, Si a la primera bajamos las manos, realmente entonces eso era solamente una emoción. Cuando usted tiene claro lo que usted quiere, no importa si su libro no se vendió, no importa si nadie lo leyó, usted sigue creyendo en que hay algo que decir porque eso te apasiona, es tu llamado y lo vas a mm, hacer. Porque cada quien tiene su esencia. Yo no seré la mejor, hay muchísimos mejores que yo, pero yo soy yo y voy a seguir dando mi esencia, mi amor, mi pasión, porque sé que hay un llamado y tengo un propósito. Entonces, sí va a ser necesario llorar en el proceso, cansarnos, ahogarnos, así pero es es. necesario. ¿Qué cuesta más, empezar o sostener el cambio? Mm, eso está, se da buen pulso. Ya. Híjole, yo digo que bueno, las dos cuestan mucho porque a veces empezar con tantos miedos y tomar la decisión, pero sí, definitivamente sostenerlo, empezar. Podemos empezar con la decisión de hacerlo, pero en el camino, sostenernos en ese cambio no Mm, es fácil cuando vienen las situaciones difíciles.
Yo creo que ahí se mide realmente lo que estamos llamados a hacer. Como lo De decía antes, acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Sostenerlo es más complicado porque vas adivinando lo que quieres sostener en el camino. Sí, sí, es ir como y- a ciegas, dando pasitos a ciegas, Ujú, pero mira, yo creo que ser consistentes es una característica especial que vamos a tener que hacer nuestra, la consistencia, intentarlo y perfeccionarnos en el camino y seguirlo intentando, porque yo creo que cuando hay una pasión, no importa lo que nos encontramos de camino, me levanto, lo vuelvo a intentar, me levanto, lo hago mejor. Entonces, sostener el cambio es difícil, pero si somos consistentes y mm. persistentes, lo vamos a lograr. ¿Cómo te gustaría despedirte de este episodio y comparte tus redes sociales o la manera en que tengan las personas para contactar contigo? Muchísimas gracias a todos por prestarnos sus oídos, por disfrutar este programa tan hermoso que ha nacido en este sueño tan hermoso que ha tenido mi querida Mariali. Y yo solamente quiero dejarte eso, fuiste llamado con un propósito. Hay una parte en la Biblia que me encanta que dice que Él nos creó, a imagen y semejanza suya nos creó. Es decir, usted y yo no somos cualquier cosa desde el inicio, Mm, desde el primer libro de la Biblia, en el Génesis 1:27, dice que nos creó a su imagen. Ya por ende tenemos una identidad. En el versículo 28 luego dice, y nos llamó para que nosotros fuéramos fructíferos, para que nos multiplicáramos y para que enseñoreáramos la tierra. Eso significa, es decir, tener algo que ofrecer. Ser fructíferos es dar un fruto, multiplicar ese fruto, ese talento para alcanzar a muchos y luego tener la capacidad de administrarlo correctamente. Entonces ahí nos habla a nosotros de propósito, identidad y propósito. Cuando mm, usted entiende que tiene identidad hermosa, una identidad preciosa y adicional a eso, tiene un propósito, tiene un llamado y tiene las capacidades para hacerlo, es responsabilidad nuestra accionarlos. Yo creo que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado llamados, nos ha dado cosas, sueños, y nosotros tenemos que ser responsables a ese llamado. Lo más irresponsable que podemos hacer es que tú sabiendo que mm. tienes un talento, un llamado, un deseo, te quedes ahí en la plataforma del miedo, el no lograrlo, no hacerlo. Eso sería muy irresponsable. Así que mi mensaje final es, vamos a la acción. No importa que no seamos los mejores, no importa lo que vayan a decir, no importa que no tengamos el título, no importa. Son decisiones que vamos a tomar para ir alcanzando esa perfección y vamos a llegar ahí. Así que fuimos llamados, recuerda, a dirigir nuestra vida, no a reaccionar ante ella. Mis redes sociales, Fabiola Murillo CR, así me encuentran en Instagram y también en Facebook, Fabiola Murillo CR, y yo voy a estar feliz de poder conectar con cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, yo agradecida de haber grabado este episodio, de haber compartido y haber traído para ustedes una experiencia, otra historia, otra manera de empatizar con procesos para comprender. Espero que alguien el día de hoy pueda sentir que la experiencia y la trayectoria y el recorrido de Fabiola sea un punto de partida para mantenerte activado y sobre todo para empezar a actuar, para reconocer tu espacio, dónde estás, qué tienes, qué necesitas y levantar la mano. Siempre hay alguien alrededor tuyo que va a brindarte esa, aunque sea esa conversación, esa escucha activa que pueda hacerte creer en ti y empezar a crear en lo que sueñas. A ti, Fabiola, muchísimas gracias por esta conversación, Mm. porque más allá de darnos muchas respuestas, nos dejaste con muchas preguntas que invitan a actuar. A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, no me queda más que invitarlos a compartir este episodio para que más personas se puedan nutrir y crecer de manera personal y profesional. Si lo quieres, si quieres suscribirte para conseguir notificaciones de cada episodio, para mí sería un placer y cada vez que tú aportas a uno de estos contenidos es una mejor manera para que se extienda y más personas puedan aceptar la invitación para seguir trayendo contenido de valor a través de las redes sociales, que es nuestra mayor responsabilidad. Esta bondad que tenemos de las redes sociales, poder comunicarnos con muchas personas a través del mundo, tiene que tener un propósito con sentido, el cual es compartir contenido de valor que produzca, que sirva a los demás. Esto es una manera de servir, esto puede ser parte de tu propósito. Lo que tengas que decir, utiliza las redes sociales de una manera útil, pensando que cada vez que compartes algo puedes cambiar la vida para bien o para mal. No me queda más que despedirle y darle las gracias por acompañarnos un domingo más en este podcast En Contraste. Yo soy Mariale y muchísimas gracias por estar. Nos vemos. Te acompañan en contraste.
vale